Unida, siempre libre, tenemos alegría. Y cuánto debemos agradecer a Dios por esa alegría. Esa alegría que podemos y debemos fortalecer cada día, porque es un don, hemos dicho tantas veces, la alegría es un don, la felicidad es un don y se construye. La salud en tus manos, un programa que te brinda entrevistas, comentarios, reportajes de interés social, con abordajes en temas de salud sexual y reproductiva. Eso y mucho más en La Salud en tus manos. Véalo por CDNN Canal 23, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. La Cobertura, primera revista informativa de denuncias y servicios sociales que está en contacto directo con la población. Venga o llámenos. Aquí usted expone en vivo los problemas que enfrenta a diario con las distintas instituciones y funcionarios que brindan un mal servicio o una pésima atención a nuestro pueblo. La Cobertura, con Elspeth de Anda, 10 de la mañana, en vivo, de lunes a viernes, por el canal de noticias de Nicaragua. A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de este día viernes. Hoy es 19 de enero del año 2018. Más adelante nos va a acompañar en el programa el ex canciller liberal, doctor Francisco Aguirre Sacasa, con quien vamos a hablar de temas políticos, también temas económicos nacionales e internacionales. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El BID ha renovado un espaldarazo a Nicaragua en la reunión de directores del Banco Interamericano que se encuentran en Managua desde hace 3 días. Ayer se encontraron por la noche con el presidente Daniel Ortega y renovaron su respaldo a financiar proyectos de infraestructura y de impacto social en el país hasta por $300 millones. Uno de los directores, Mauricio Silva, quien es el director del BID para Centroamérica, dijo que se notó impresionado de la transformación de la matriz energética, el desarrollo de las carreteras, el turismo y la seguridad ciudadana de Nicaragua en comparación con otros países. En las noticias internacionales, esta mañana el Senado decidirá
si evita con fondos temporales el cierre del gobierno de Donald Trump. La Cámara de Representantes aprobó ayer una medida para financiar la administración federal hasta mediados de febrero. Sin embargo, aún no se sabe si el Senado apoyará una medida similar para evitar que el gobierno del presidente Trump se quede sin dinero para financiar sus operaciones. En tanto, en Venezuela van a reprogramar el diálogo entre gobierno y oposición, que se cayó ayer. Estaba previsto que se reunieran ayer en República Dominicana, no lo pudieron lograr porque la oposición está acusando al chavismo de haber asesinado a un ex actor y ex policía que estaba atrincherado en contra del gobierno. Hubo un enfrentamiento y fue declarado que murió en el enfrentamiento. La oposición dice que esa es una flagrante violación de derechos humanos. En tanto, el presidente norteamericano Donald Trump se quejó de Rusia, de que está ayudando a Corea del Norte a evitar sanciones y que no está ayudándole mucho a Estados Unidos en la lucha por reducir la influencia de Corea del Norte con las armas nucleares. Rusia todavía no se ha pronunciado ante esas declaraciones de Trump. En Perú se recibió al Papa Francisco con el fervor que no hubo en Chile, dice el diario La Nación de Argentina, quien hace una recapitulación de que hubo pocas manifestaciones multitudinarias en Chile, al contrario, muchos cuestionamientos de medios de comunicación, de organizaciones no católicas que rechazaban la visita del Papa a Chile, incluso ataques a algunas iglesias, una incendiada y otras atacadas con piedras. Contrario, en Perú el Papa va a tener una acogida más masiva porque el catolicismo es más fuerte en esa región. En México, en Guanajuato, se registran esta mañana temperaturas de 5 grados bajo cero por el Frente Frío número 23, de acuerdo al Instituto Mexicano Meteorológico. Se están preparando para todo lo que resta de enero y febrero, según las proyecciones. Habrá este Frente Frío, muchas olas frías. Al norte de México siguen las temperaturas también bajando 5 grados bajo cero. En Costa Rica, las familias afectadas por el Frente Frío en el Caribe han regresado poco a poco a sus hogares porque ha bajado o ha cedido un poco la temperatura en Costa Rica por ese Frente Frío. Y en lo que respecta a Nicaragua, esa es la última imagen de satélite más reciente. Ustedes ven toda esa masa blanca a la derecha de Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Ese es el Frente Frío que está afectando. Hoy han descendido un poco las temperaturas en el país. Ayer estábamos más cubiertos de esa nubosidad. Sin embargo, todo hace indicar que en el resto del día de hoy vamos a tener esas temperaturas frías, fundamentalmente en el Caribe, norte y centro de Nicaragua. Esto lo han dicho las autoridades ayer, ha disparado las enfermedades respiratorias en Nicaragua, por lo que hay que seguirse cuidando. Vamos a hacer una pausa y al regresar conversaremos con el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas, con única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC, con la esperanza
esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus comentarios, preguntas, saludos. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Pueden seguirnos por www.cdnn23.com y www.cdnnradio.com para los que les gusta las ondas hercianas. Doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller, mucho gusto de verlo. Un gran placer estar con vos. Desde el año pasado Desde que no el la año veía. pasado no nos vemos. ¿Qué tal de año nuevo? Pues muy bien, vinieron mis nietos acá, todos los nietos que tengo, mis hijos acá, pasamos la época entre la Navidad y el Año Nuevo en familia. Y como siempre, mis nietos les encanta estar acá, pues hacen cosas acá que no pueden hacer allá en los Estados Unidos. Y una de ellas, cuando la despierto a las 4 de la mañana para que tomase el avión que salía a las 7:15 de American, se me puso a llorar. Y ¿Ya de regreso? Iba de regreso y me dice que se quería quedar en Nicaragua, que no se quería ir a Colorado. Bueno, Colorado es una zona, es frío ahí como está en Centroamérica, México en este momento. Curiosamente, por esas cuestiones del cambio climático,
el invierno en Colorado, la época de la nieve, etcétera, ha sido muy benigna hasta la fecha. Pero ayer, por ejemplo, me di cuenta que habían caído 2 pulgadas de nieve en la ciudad de Atlanta, que nevó en Houston, que nevó en Luisiana. Estaba muy frío en Washington, pero no ha caído nieve. Y entonces, todo está al revés, Adolfo. Y cuando cae nieve en Atlanta, que es la base central más importante en la línea aérea Delta, por ejemplo, se paraliza todas sus operaciones prácticamente alrededor del mundo. Bueno, eso es un caos en los Estados Unidos. A mí me ha tocado varias veces estar trancado en un aeropuerto porque se suspenden los vuelos. Sí. Solo me imaginaba ayer cuando veía un reportaje de cómo estaba la ola de frío, Chicago, que el lago Michigan se congela totalmente. Sí. El Potomac estaba congelado. Se está descongelando ahora porque está retornando un poco a la normalidad. Pero me dicen mi pariente allá, mis hermanos y mi hermana, que hay gente imprudente que se han atrevido a cruzar el Potomac, porque en alguna parte el hielo no es espeso, ¿verdad? Pero en fin, eso te da una idea. Managua está un poco fresco hoy, pero en el resto de la semana ha estado la temperatura más baja. Me imagino que el crucero debe estar muy rico. Nos reportaban de Huigalpa, Ciuna ayer, Madrid, que ha estado la temperatura bajando bastante en esas zonas de Nicaragua. Y esa información que diste vos de Guanajuato, Querétaro, no sé cuál ciudad del centro de México, con -5 de temperatura, es increíble. Si está a -5, imagínate cómo estaría en las ciudades que están fronterizas con los Estados Unidos. Chihuahua, Tamaulipas, sí, todo eso al norte. Así es. Monterrey. Bueno, hay que cuidarse la temperatura. Sí. Doctor, comencemos hablando de temas internacionales, si quiere, y después hablemos de Nicaragua. Okay. ¿Qué está pasando en este momento o qué puede pasar con el gobierno de Donald Trump, que el Senado va a discutir hoy si aprueba unos fondos de emergencia o no? ¿Por qué no hay acuerdo? Bueno, quiero decirte que, contrario a lo que pasa en nuestro país, en donde nosotros religiosamente aprobamos año tras año, por lo menos en el tiempo que yo he estado siguiendo pues a la política y a la economía de nuestro país de cerca, un presupuesto. Y no solo un presupuesto, Adolfo, sino que un presupuesto con todo el respaldo de un plan económico y financiero a mediano y largo plazo para Nicaragua, una cantidad de información que es valiosísima para los ciudadanos y los que queremos entender lo que está pasando. En los Estados Unidos tienen años de no aprobar un presupuesto, porque no se ponen de acuerdo. No solo los dos partidos no se ponen de acuerdo, sino que facciones en los dos partidos tampoco se ponen de acuerdo. Agravado en este caso por temas tan importantes como el de los soñadores. Aquellos 800,000 latinoamericanos en su vasta mayoría que entraron a los Estados Unidos llevados ilegalmente por sus padres. Cuando los soñadores estos entran a los Estados Unidos, la edad promedio de ellos era 6 años y medio. Ahora, con el pasar del tiempo, esta gente ha ido madurando, muchos de ellos ya están hasta estudiando doctorados en los Estados Unidos o están trabajando, algunos de ellos muy exitosamente. Todos salieron del closet, Adolfo. Todos ellos se inscribieron en la época del presidente Obama en el programa de los soñadores, con la expectativa que con el pasar del tiempo ellos iban a ser legalizados totalmente, iban a salir de ese limbo en donde estaban e iban a obtener sus tarjetas verdes, su residencia. Lo que ha pasado es que el señor Trump, que tiene como una de sus bases principales el fustigar a los inmigrantes de los países, y voy a tener que usar la expresión vulgar que él utilizó, ¿verdad?, de países mierderos, que son países como el nuestro, ¿verdad? Porque esto surge en el contexto del TPS, ¿verdad?, en donde un senador republicano y un senador demócrata le proponen a él extender el TPS para los haitianos, para los salvadoreños. Y africanos también. Y de algunos países africanos, porque quiero decirte que los dos primeros países
Jaime, en obtener el TPS fueron Nicaragua y Honduras a raíz del huracán Mitch. 1998. 98 o 99. 98-99. Sí. Entonces, la verdad es que Trump dice que esto es una cosa temporal, lo cual es cierto. Pero los gobiernos, tanto republicanos como demócratas, después de la aprobación del TPS, han hecho ese estatus como indefinido. Y lo interesante y lo importante que entiendan nuestros televidentes es que la gente que se inscribieron para el TPS, al igual que los que se inscribieron para este programa en Los Soñadores, son gente que salieron del closet, son gente que dieron a conocerle a la migra sus direcciones, pagan impuestos a aquellos que trabajan, pagan seguro social, tienen el permiso de conducir, anualmente, cada 18 meses tienen que renovar su estatus, tienen que pagar plata para poder renovarlo, y la expectativa siempre es que esta gente iban a continuar en ese plan o optar para su residencia. Entonces los demócratas muy acertadamente están diciendo que ellos no darán sus votos para una extensión de un mes o 45 días, que sería la tercera que se está dando, porque no se ponen de acuerdo sobre el presupuesto, lo cual significa que no hay un acuerdo sobre la dirección en que el país debe de ir, y que ellos saben que si ellos no utilizan la extensión de ese presupuesto temporal, llamémoslo así, pierden toda su palanca para poder asegurar de que se van a salvar por lo menos los 800,000 del DACA. O sea que el tema es muy profundo. Mira, Jaime, los Estados Unidos de ahora es irreconocible. Las diferencias, la polarización entre aquellos que sueñan por obtener su estatus permanente, es decir, una tarjeta de residencia y después la ciudadanía, y aquellos que sueñan con que los Estados Unidos vuelva a ser lo que fue en los años 50, cuando era esencialmente, supuestamente, un país de blanco, ¿verdad? Esa pugna entre esos dos grupos y los que se alinean con cada uno de ellos, lo que ha dividido profundamente a los Estados Unidos. Y el presidente, que tradicionalmente ha sido el sumo sacerdote civil, laico del país, el que trata de suavizar la diferencia, en este caso uno de los que está en la vanguardia pues de la polarización del país, con sus tweets. No sé qué ha tuiteado ahora, vos que estás al tanto de las redes Todavía sociales. no ha tuiteado. Bueno, el presidente lo que dijo es que en las últimas horas que la economía de los Estados Unidos estaba creciendo, que se estaba generando más empleo, que había más inversiones y que todo eso era obra suya. Sí. Y que no lo estaban reconociendo los medios de comunicación, porque hizo una lista de fake news de los medios que él considera que dicen mentiras en contra de él, CNN, Univisión y otros. Y todos los NBC, MSNBC, todos los canales tradicionales, pues. Él ha desatado una guerra contra los medios, que excluye solo a un medio, que es Fox News, ¿verdad? Porque recientemente ha incluido entre los que están fabricando noticias el Wall Street Journal, que es un diario que pertenece a la familia Murdoch, que son los dueños de Fox News, pero que sigue dando la noticia. Y como esas noticias no son del agrado del presidente Trump, entonces él dice que ya el Wall Street Journal también está en la noticia falsa. Pero se dicen muchas cosas del presidente Trump, que es loco, que es irracional, que es impulsivo, que dice lo que no debía decir. Él dice que es un genio, que lo han genio estable, que los han revisado los médicos, y dice: yo no estoy loco, yo soy un genio. Pero para el norteamericano puro, blanco, lo que está haciendo el presidente Trump, según Gallup y según Nielsen, que son encuestadoras de prestigio en los Estados Unidos y que miden diario la opinión pública, a esa base blanca le gusta al presidente Trump y lo apoyan. Bueno, las encuestas de los Estados Unidos, para lo que valen las encuestas, ¿verdad? Porque lo que nos dimos cuenta pues, con las elecciones del año 2017 es que aún en los Estados Unidos
en donde hay encuestadoras que tienen 50 o 60 años de estar encuestando y tomando el pulso político del país, se equivocaron. Por eso cuando yo oigo todos los reportajes pues, de encuestas de Nicaragua, yo me digo, si en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, con lo del Brexit, se equivocan empresas requete conocidas y con una larga trayectoria, pues imagínate lo que puede pasar acá. Pero eso es otro tema para otro día. Las encuestas norteamericanas, todas, incluyendo la de Fox News, dice que la base de apoyo del presidente Trump ahorita anda por alrededor del 35%. O sea que no debemos de creer que todos los blancos norteamericanos están contra Trump y que el país está dividido realmente racialmente entre los blancos y los no blancos. ¿Cuál es la base del señor Trump? Bueno, vos la conociste. Vos estuviste en mi finca en Virginia una vez, ¿te acordás? Washington, claro que sí. En Virginia, ¿te acordás que fuimos allá? Esa zona allí, en donde hay una población rural, muchos de ellos sin el tipo de formación académica que suele encontrarse en las ciudades más importantes, muchos de ellos de 50 y 60 y 70 años, muchos de ellos con ingresos relativamente bajos, son los que se sienten traicionados, los que se sienten no representados ni por el Partido Republicano ni por el Partido Demócrata. Y esta gente se movilizaron. Empezaron con aquel movimiento que se llama el Tea Party, ¿verdad? Pero se han movilizado y son los que le dieron la victoria a Trump. Esta gente lo que dicen es que América, los Estados Unidos, ellos se autollaman América, tiene que ser primero. Y por eso es que está renegociando el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, por eso es que dice que va a renegociarlo con Corea, que lo va a renegociar con la China. Este año la China tiene un superávit y México también. Todos los países siguen manteniendo y hasta aumentando su superávit comercial. Es decir, le están vendiendo más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos les vende a ellos. Y ese es el gran reclamo de Trump. Y Trump dice pues que él va a asegurarse de que las fábricas que están en los Estados Unidos manufactureras no sigan cerrándose, o las empresas que están en los Estados Unidos, las fábricas en los Estados Unidos para ir a hacer aire acondicionado, por ejemplo, o computadoras en México, en donde la mano de obra es mucho más barata, ¿verdad? En fin, es un cuadro muy diferente al que hemos vivido tradicionalmente. Yo sí creo que hasta un cierto punto tener un agente de cambio prácticamente violento, como es lo que está proponiendo Trump, eso es drenar al pantano, ¿verdad?, que es Washington. Eso de vez en cuando es saludable. Pero la verdad es que hay una gran brecha, una enorme brecha entre lo que él ha prometido y lo que él está cumpliendo. Ok, solo que ya cumplió rápido. un año el de gobierno. Este fin de semana lo cumple. ¿Qué ha podido lograr de cambios fundamentales Trump de lo que prometió en la campaña? Yo diría que él ha, de una manera invisible para el ciudadano norteamericano, es disminuir enormemente lo que son las regulaciones, en muchos casos excesivas, del gobierno norteamericano, que no requieren del apoyo del Congreso. A través de estas órdenes ejecutivas que él vive firmando, ¿verdad? Ahora, el problema de eso es que no es permanente. Porque una orden ejecutiva que firme un presidente puede ser revertida por su sucesor, ¿verdad? Es mucho más sólido una ley, ¿verdad?, que es aprobado por el Congreso y promulgado posteriormente por el presidente. Pero ha habido una mayor libertad de acción, digamos, para el sector privado. Yo considero que en su grande línea esto es positivo. Segundo, él ha nombrado a un excelente nuevo juez para la Corte Suprema de los Estados Unidos, Neil Gorsuch, para reemplazar a uno de los más brillantes jueces conservadores que murió, el juez Scalia. Este muchacho Gorsuch, yo lo conozco, es graduado de mi colegio de preparatoria y aunque no es el presidente de la Corte, va a ser una fuerza importante, moderadora, digámoslo así, en la Corte Suprema de Justicia. Pero no va a ser peón de Donald Trump, va a ser independiente. Otra cosa buena que hizo es que nombró otro
egresado de mi liceo en los Estados Unidos, a ser el nuevo presidente del Banco Central de los Estados Unidos, el FED. Es la Reserva Federal. La Reserva Federal. Y ese tipo va a ser A número 1 también, es un abogado, pero tiene mucho tiempo estar en la Reserva Federal y ha aprendido cómo se maneja monetariamente a un país, ¿verdad? Eso es bueno también. ¿Qué podemos esperar entonces, para terminar el tema de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump en los siguientes 3 años? Bueno, yo creo que vamos a tener primero en este año, a finales de este año vamos a poder ver cómo y cuánta latitud va a tener Trump para hacer cosas. Este año hay elecciones importantes en los Estados Unidos. Van a ir a la reelección todos los miembros, los 435 miembros de la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. Y eso va a ser un referéndum, un diálogo nacional, llamémoslo así, ¿verdad? O sobre el gobierno de Trump. Si a él le va muy mal, si él pierde control de la Cámara de Representantes o el Senado, entonces el margen que él va a tener para efectuar cambios adicionales va a disminuirse o a cero, reducirse a cero. Y en ese caso, en el caso que eso pasase, podría ser impugnado Donald Trump. Pero el margen de la ventaja que tienen los republicanos en la Cámara de Representantes es tan grande que tendría que ser realmente un tsunami demócrata para que eso pasase. Tengo reporte de los televidentes, tengo un mensaje, pregunta, ¿cree usted posible, pregunta un televidente, que el señor Trump gane la reelección para otro próximo periodo? Aquí en Nicaragua se hablaba que Trump podía ser un buen aliado comercial de Daniel Ortega. ¿Qué pasó con eso? Y otro televidente nos escribe, dice, buenos días, reporto mi sintonía desde Palacagüina. Saludos desde acá, deberían de ser un programa en vivo desde acá. Muchas gracias por la sugerencia. Y yo te acompaño. Me gusta la idea. Es una buena Doctor, idea. Mira, yo no creo que el presidente Trump ha pensado en Nicaragua, para serte franco. Él ve a todos los países de Centroamérica, a todos los países del Caribe. Bueno, se le salió el exabrupto hace unos días. Ahora él dice que no dijo lo que dijo, pero en fin, ese es otro tema. Sin embargo, cuando yo estuve en los Estados Unidos la última vez, que fue en el mes de finales de noviembre, la verdad es que los latinoamericanistas que están en el Congreso, porque hay un cierto vacío en los ministerios importantes del Poder Ejecutivo, la Casa Blanca, por ejemplo. Una cosa que yo hago cada mañana, Adolfo, es ver cómo va el precio del petróleo, cómo está el precio de las principales exportaciones nuestras y ver qué está pasando en la Cancillería norteamericana. Y si vos vas a la página web de ellos, vas a darte cuenta que la mayoría de los cargos más importantes están vacantes, porque los que estaban ahí antes renunciaron y porque no ha podido o no ha querido llenar esos puestos el secretario de Estado Tillerson, que estaba en la cuerda floja hasta hace poco con el señor Trump, ¿verdad? Bueno, fue desmentido y no solamente él, acaba de desmentir también a Kelly. Así, a su brazo derecho, al secretario de la presidencia. Yo no entiendo, eso no ha pasado nunca, que el presidente esté regularmente criticando a aquellas personas que son los miembros de su gabinete y los más cercanos. El jefe del gabinete, John Kelly, dijo que él estaba seguro que el gobierno de Donald Trump no iba a construir ningún muro en la frontera con México. Y que estaba equivocado y que no entendía el problema del muro cuando estaba él en la campaña diciendo que lo iba a construir, que no estaba informado. Y horas después sale el presidente Trump desmintiendo y dice, claro que sí, yo voy a hacer el muro y los mexicanos lo van a pagar. Así, y además dice él, y yo estoy clarísimo de este tema del muro y de todos los temas migratorios, ¿verdad? Entonces, porque él es un genio estable. Hay que añadirle el calificativo estable. Según él se autodefine. Es como que si yo fuera a decir yo soy la divina torta o que vos fuera a decir yo soy el mejor periodista, no de Nicaragua, sino que del mundo. Porque eso es esencialmente el tipo de discurso que maneja el señor Trump.
y que le llega a esa base, que es el 35% del electorado. ¿Qué pasa? Un partido demócrata que no estaba particularmente movilizado, que estaba seguro que iba a ganar la Hillary Clinton, que no había que salir a votar, de repente pierde, porque hay una inconformidad entre este grupo, pero no vaya a creer, Adolfo, que son todos los cheles, solo es una parte de ellos. Y lo que podría pasar en esta elección es que los que salgan a votar en números récord van a ser los demócratas. La revancha, en otras palabras. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero preguntarle al doctor sobre, porque él fue funcionario del Banco Mundial, ¿cómo es eso que el Banco Mundial dice ahora nos equivocamos en unos indicadores que favoreció a Chile en detrimento de otros países? Y el futuro de los que se dicen demócratas en Nicaragua, ¿qué va a pasar para los próximos 5 años? Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la Iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la Iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web.
Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir comunicándose con nosotros y enviar sus preguntas y comentarios. Tengo otro mensaje de otro televidente, dice: saludo desde el viejo Chinandega, excelente programa, muchas gracias. Siempre recuerdo las riquísimas rosquillas viejanas. Usted ha estado... y la basílica. La basílica, es decir, yo diría que, yo sé que la Catedral de León formalmente es considerada una basílica, pero la del Viejo fue nombrada basílica por el Papa Juan Pablo II. Y hay que recordar que en el Viejo es que se inicia el culto a la Purísima Concepción. Así es. Es decir, yo sé que la iglesia de San Felipe en León, es donde se da por primera vez el famoso grito: ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Pero en realidad el culto a la Virgen María bajo la manifestación esa de la Purísima remonta a el Viejo. Sí, es que saludos al televidente y a los televidentes del Viejo. Yo lo que noto es que la gente te ven en todo el país. Sí, bastante, claro que sí. Y eso aquí, a través de la televisión de cable. Aquí nos reportan desde Ciuna, Bluefields, Río Blanco, todo el país. Qué bueno. Tenemos buenos televidentes muy inteligentes. Qué bueno, qué bueno. Genios estables. La semana pasada sorprende un alto cargo del Banco Mundial pidiendo disculpas porque en unos informes sobre competitividad dice que le echaron el hombro a Chile, que andaba mal, y mejoraron sus indicadores de competitividad en detrimento de otros países y se armó el escándalo. Esto es grave para una institución como el Banco Mundial. ¿Qué pasa con la credibilidad entonces de esos informes? Bueno, primero quiero decirte que lo que yo recuerdo es que fue más bien al revés lo que estaba pasando. Lo que yo entiendo, pero a lo mejor me equivoco en esto, es que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que está por terminar, algunas personas que elaboran el informe sobre Doing Business, que es uno de los informes de mayor importancia pues, del Banco Mundial, y que no existía cuando yo trabajaba en esa institución, habían subestimado lo bueno que estaba el clima de negocio en Chile en la época de la Bachelet. Eso es lo que yo entiendo, pero independientemente de los hechos, como dice Trump, aquí lo importante, y lo estábamos comentando en un almuerzo que tuve ayer muy grato con un grupo de personas de Nicaragua y de fuera del país, es que el Banco Mundial, empezando con el presidente Carnival, que fue el primer presidente que a mí me nombra al gabinete, a su gabinete en el banco y me pone a cargo de relaciones exteriores en el banco, empiezan a sacar al Banco Mundial del papel que había jugado y que sabía jugar. ¿Cuál era ese papel? Evaluar y asegurarse de que los países en vía de desarrollo pudiesen financiar proyectos de alta prioridad para asegurar así su desarrollo. Y hay que recordar que el Banco Mundial le prestaba al Japón, le prestaba a los países europeos como Alemania, fue una parte pequeña del Plan Marshall, pero después se dedicó principalmente a la evaluación y financiamiento de proyectos, por un lado, y por otro lado al tipo de trabajo económico que hace el Fondo Monetario. Es más, cuando yo estaba en el Banco Mundial, y encabezaba yo misiones del banco y del fondo a países en vía de desarrollo, la metodología nuestra capacidad para hacer esa cosa era fuerte. Pero el banco con Carnival empieza a meterse a nuevas áreas, ¿verdad? Y entonces dispersa su enfoque. En lugar de ser un rifle, comienza a ser una suerte de escopeta de desarrollo.
una de las cosas nuevas del Banco Mundial es tratar de decidir si el clima de inversión en un país es fuerte o no, entre otras cosas, midiendo cuán fácil es establecer una empresa en el país. Ahora, lo que hemos visto por las declaraciones, como vamos a decir, del mismo economista principal del Banco Mundial, es que ese trabajo fue altamente subjetivo y sujeto a la manipulación por razones políticas. Y a mí no me extraña eso, porque ese no es un trabajo que es hecho por técnicos realmente conocedores del Banco Mundial, sino que por gente que lo que hacen es entrevistar, y lo pueden hacer a lo mejor hasta selectivamente, Adolfo, cómo está el clima de inversión y la facilidad de establecer, por ejemplo, un negocio. Lo mismo podría decir yo, por ejemplo, de Transparencia Internacional, que fue establecido por Peter Eigen, que trabajó para mí en el Banco Mundial, un alemán que lo establece. Y él decide crear un índice que no es parte del Banco Mundial, pero que es fuertemente ligado a él y que es muy utilizado, que tiene que ver con la transparencia en los países. ¿Y cuál es la fuente principal que ellos utilizan? Ellos no hacen su propio análisis, consultan a los medios en el país. Ahora, en un país como Nicaragua... Bueno, aquí ya sabemos, si aquí consultan a la prensa, ya sabemos que Transparencia Internacional va a decir abunda la corrupción en Nicaragua. Y si consultan otros medios a favor del gobierno, va a decir que somos santos en el país. Entonces, pero ellos tuvieron aquí, en la Laguna de Apoyo, uno de sus reuniones anuales, porque ellos tienen a gente en todos los países, ¿verdad? Y están en contacto esencialmente o en gran parte con los medios de comunicación. Y desde el momento que vos te metes a preguntarle al Washington Post que qué piensa de Donald Trump, ellos te van a dar una visión, ¿verdad? Y si vas a Fox News te van a dar otra. Entonces yo no sé honestamente cómo Eigen y compañía a través de los años han estado creando este índice de la transparencia. Pero lo que sí sabemos es que tiene que ser altamente subjetivo. Para terminar el tema del Banco Mundial, ¿eso le va a afectar la credibilidad al banco o no va a tener ningún impacto? Yo espero que vaya a hacer o provocar en el banco un deseo de ser, de dedicarse más a los temas que en una época sabía manejar. Que van a ser más rigurosos. Exactamente, porque el Fondo Monetario no tiene ese tipo de instrumento, ¿verdad? El Fondo Monetario tiene un trabajo mucho más difícil y mucho más fácil a la vez. Ellos vienen acá, van a venir ahora a finales de enero, van a evaluar o valorar el desempeño económico de Nicaragua y aquellas políticas económicas que pueden ayudarnos o causarnos problemas, y lo meten dentro de un contexto global a través de un informe que ellos sacan 4 veces al año que se llama La Perspectiva para la Economía Global. Van a presentar en estos días, el de América Latina y de todo el mundo. Y ahí estaremos nosotros incluidos, que hay que estar pendientes. Hablemos de otros temas no menos importantes de Nicaragua. Lo escuché a usted en un canal de televisión, no sé si en Canal 10 ayer, y usted hablaba acerca de la democracia, cómo los demócratas en Nicaragua han perdido terreno, los no sandinistas. Y que por qué ahora están exigiendo, veía ayer a un grupo exigir cambios inmediatos y radicales en el Consejo Supremo Electoral. Los demócratas o los no sandinistas tuvieron una oportunidad de oro en el 2010, cuando se vencieron los cargos de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. El presidente Ortega los llama a negociar. Arnoldo Alemán, Eduardo Montealegre están en disputa, ninguno de los dos se pone de acuerdo quién va a ir a negociar, y la sociedad civil y otro grupo les amarra las manos con el Metrocentro 2. Usted lo recuerda muy bien. Muy bien. Yo creo que ese ejercicio, el Metrocentro, los dos, creo que fueron 2 las reuniones que tuvimos allá en Metrocentro, personifican los problemas que tiene la oposición nicaragüense. Yo recuerdo que yo era el secretario del Partido Liberal Constitucionalista en ese momento, y de repente me dicen, vamos a tener una reunión y era diputado a la vez, ¿verdad? Va a haber una reunión en el Metrocentro
de todas las fuerzas vivas del país, menos obviamente los sandinistas. Y entonces allí veo pues que un grupo de ONGs y de Boy Scouts, así lo llamo yo, creo que en esa entrevista del Canal 10 usé esa expresión, gente que no han participado en la política partidaria, que es un juego que no es siempre el más pulcro del mundo, ni el más perfecto del mundo, ni aquí ni en los Estados Unidos, ¿verdad? Para que estemos claros. Empiezan a acorralar a los partidos y a obligarlos, no obligarlos, a convencer a los líderes de esos partidos que deberían de entrar en una suerte de acuerdo radical, negando prácticamente el poder que estaba concentrando en sus manos Daniel Ortega, capitalizando la mezquindad, la división, la falta de, la balcanización, digamos, de los partidos democráticos, y sacándose ellos prácticamente de la negociación que le corresponde a ellos, política en el país. Entonces, yo creo que, yo lo que pienso, Jaime, es que la democracia en Nicaragua ha retrocedido y que los culpables de esto en gran medida son los demócratas que no supieron administrar a la democracia. ¿Cuándo empieza la democracia aquí en nuestro país? Empieza en el año 1990, cuando doña Violeta es electa en una elección que nadie cuestiona y por una abrumadora mayoría. Bueno, para no irnos muy largo, porque si vemos para atrás, trinquetes aquí a lo largo de la historia, sí, golpes de Estado, serruchaderas de piso. Si queremos escuchar de elecciones robadas en los Estados Unidos, qué mejor ejemplo que las elecciones de 1947, cuando Enoch Aguado saca, por decirte algo, 90% de los votos, y el candidato de Anastasio Somoza García, Perita Argüello, saca el otro 10%, ambos liberales, ¿verdad? Y entonces alguien en la cocina de Anastasio Somoza le asigna el 90% de Enoch Aguado a Argüello y Argüello y el 10% de Argüello a ¿cómo se llama? Enoch. Entonces aquí, desgraciadamente, no tenemos una robusta trayectoria democrática. Pero usted decía que del 90 para acá, ¿qué ha pasado entonces con la derecha política, si la queremos identificar de alguna forma? Bueno, yo pertenezco a ese grupo y no me considero de derecha. Yo diría con los demócratas nicaragüenses, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos no saben, como te dije, administrar la democracia. No saben que para correr hay que caminar primero si uno está gateando. Yo considero que Violeta Barrio de Chamorro, que es un tesoro nacional a mi criterio, comprende ella, y Toño Lacayo, que era su primer ministro, llamémoslo así, que la tarea más importante que tenían ellos era forjar una unidad o una reconciliación nacional. Y en eso fueron tremendamente exitosos. Lo que no hicieron ellos fue lanzar un programa de obras públicas importante para que la gente viesen que realmente estaba progresando. Era difícil, veníamos de una hiperinflación, la recuperación económica era clave. Pero la gente piensa en su bolsillo, ¿verdad? Y entonces ella, el gran logro fue sentar la base de una democracia con reconciliación nacional e institucionalidad. Acordate que en esa época es que se profesionaliza el ejército de Nicaragua, se profesionaliza la policía de Nicaragua y empiezan a funcionar instituciones que en realidad no habían tenido mayor independencia antes. Había un Congreso que era independiente del Poder Ejecutivo. En fin, se comenzó a democratizar el país. Viene Alemán y él continúa con un gobierno democrático, un gobierno que a lo mejor no manejó bien sus relaciones con los medios, era como Trump en ese sentido, pero hay crecimiento económico y gran inversión en infraestructura. Y aquellos Boy Scouts que habían hecho a su imagen y semejanza, incluso la Constitución Política de Nicaragua, empiezan a
a disparar en contra del Pero esos Boy Scouts que se refiere usted, antes reforma la Constitución para que Antonio Lacayo no sea candidato presidencial, le ponen lo inhiben. Lo inhiben. Sí. Después quieren cortarle las manos a Arnoldo Alemán. Ellos creo que fueron los que incluyeron también la cláusula de la no reelección consecutiva y de no más de 2 periodos, ¿verdad? Y ellos creo que son los que añadieron un umbral mínimo para elegir el presidente, y si no, la exigencia de una segunda vuelta, que no es un concepto universal en el mundo. Por ejemplo, en México no tenés que tener la mitad más uno, o no tenés que tener un 40% de los votos para salir electo presidente, ni tampoco en los Estados Unidos, hablando del voto popular. En los Estados Unidos sí se requiere de una mayoría absoluta del voto electoral, pero vimos cómo Trump ganó teniendo 3 millones de votos menos que lo que tuvo Hillary Clinton, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Enrique Bolaño con ya un tercer gobierno no sandinista en Nicaragua? Bueno, y un tercer gobierno que con las reglas del juego que acordaron en su momento Alemán y el comandante Ortega, gana con un 53 o 54% del voto. Fue una victoria abrumadora. Lo que pasa es que en ese momento, y no quiero decir que Bolaño lo hizo mal o que Arnoldo Alemán lo hizo bien, el que realmente lo hizo bien fue Daniel Ortega desde el punto de vista estrictamente político, porque él explota las divisiones que existen en el liberalismo y poco a poco él va adueñándose y fortaleciéndose, a pesar de que muchos de sus cuadros más valiosos lo abandonan a él. Bueno, dejaron de creer que él iba a volver al poder. En el 94 que se le divide el partido, pero Daniel Ortega, ¿qué hizo? Se aprovechó de las debilidades que la misma oposición le dio las oportunidades. Se la pusieron en una bandeja de plata con sus aliados internacionales, el capital centroamericano y en el caso de las elecciones de 2006 el apoyo del gobierno norteamericano, que recuerdo que vinieron acá y creo que fue Zelek el que vino acá, después... Robert Zelek, que vino aquí a decirle a los liberales: ustedes o se unen con Eduardo Montealegre o les vamos a castigar. No, esencialmente el mensaje era el siguiente: Eduardo Montealegre representa el futuro. Daniel Ortega y José Rizzo, que espero que se mejore, ha tenido problemas de salud y todo, representan el pasado. ¿Y qué pasó en las elecciones de 2006? En donde nunca se terminó de contar un 8% del voto en el norte de Nicaragua. Ganó el pasado. Es decir, el PLC y el FSLN obtuvieron el 65% del voto. Permítame darle chance inmediatamente antes de terminar a 2 comentarios de los televidentes. ¿Ve usted, doctor, que el día que fallezca doña Violeta, el presidente Ortega le haga un homenaje a doña Violeta? Y otro televidente comenta: ¿por qué estos prestamistas del Banco Mundial que dan dinero a Nicaragua no pueden cabildear en contra de la NICAC si el gobierno les entrega buenos números y ellos mismos han visto las magnitudes de las obras? Voy a tomar la primera pregunta primero. A mi criterio, la doña Violeta debería de entrar en el panteón de los grandes nicaragüenses. ¿Qué quiere decir eso? Que la Asamblea Nacional la debería declarar a ella héroe de Nicaragua, ¿verdad? Y yo creo que Daniel y todos los nicaragüenses tendríamos en el momento de su fallecimiento, creo que tiene ya mucho más de 80 años, deberíamos de reconocer el enorme aporte de ella a la democracia. Primer punto. O sea que sí, lo inteligente sería que cualquiera que sea gobernante en el momento de su fallecimiento le haga un reconocimiento especial a ella. Primer punto. En un minuto lo del Banco Mundial. Ellos nunca van a cabildear en el Congreso norteamericano, más allá de lo que yo hacía cuando yo estaba a cargo de Relaciones Internacionales, que era cabildear para conseguir fondos blandos para
su ventanilla para los países más pobres como era Nicaragua. Nicaragua no recibe préstamos del Banco Mundial. Nicaragua recibe créditos en plazos muy favorables y a tasas de interés muy favorables para nuestro país, ¿verdad? Pero ellos no se van a meter en un juego político, es decir, no, el gobierno de Daniel Ortega es bueno, no hay que aplicarle el NICA Acto, no. Lo que sí le quiero decir a ese televidente es que el Fondo Monetario, y te repito, viene una misión del fondo acá, por primera vez en el tiempo que yo estoy siguiendo, digamos, al fondo en Nicaragua, en sus informes está introduciendo como un variable importantísimo el problema político que tiene con los Estados Unidos, porque el fondo sabe que nuestra economía depende enormemente de los Estados Unidos. Doctor, vamos a tener que hacer otro programa para hablar del futuro, de la oposición y de otros aspectos de la Nicaragua del futuro, que nadie habla aquí, todos vemos solamente para atrás y no estamos viendo para adelante qué le vamos a dejar a las próximas generaciones. Nosotros nos vamos, que tengan un feliz fin de semana, nos veremos el próximo lunes. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Bolsa de Noticias.